La educación va mal. ¡Empezamos! Hoy os vamos a hablar de las inteligencias múltiples. En un anterior vídeo os enumeramos cuántas inteligencias tiene toda persona, todo estudiante. Hoy lo que vamos a hacer es, os vamos a desarrollar esas 8 inteligencias múltiples, os vamos a poner ejemplos y os vamos a comentar con qué asignatura o asignaturas se relaciona cada una de ellas. Y después, al final del vídeo, os hablaremos brevemente sobre el talento, que está muy relacionado con las inteligencias. Vamos a hablar de la primera inteligencia. Esta es la inteligencia lingüística. ¿Qué es? Es la capacidad que tenemos de producir textos literarios, o lo que es lo mismo, hacer buenas redacciones. Por ejemplo, cuando tenemos una asignatura de los idiomas, como inglés, euskera, castellano, gallego, catalán, cualquier idioma que tengamos, si nos gusta leer, si por ejemplo somos buenos comprendiendo los textos, si somos buenos resolviendo las preguntas que nos formulan de un texto, ahí vemos la inteligencia lingüística en acción. La segunda inteligencia es la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia está relacionada con la capacidad que tenemos de razonar bien, de hacer buenos cálculos matemáticos, por ejemplo cuando éramos pequeños y aprendíamos las tablas de multiplicar con mucha facilidad, si somos buenos haciendo divisiones, sumando, restando. La asignatura que está relacionada con esta inteligencia claramente son las matemáticas, tanto en la ESO como en bachillerato. La tercera inteligencia es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás. ¿Nunca te ha pasado que te has puesto haciendo un equipo para un trabajo en clase y te ha tocado con gente que no te gustaba porque trabajaba poco o no te sentías cómodo? Pues bueno, esta inteligencia lo que nos permite es valorar pues si sabemos coordinarnos bien como equipo, si escuchamos a los demás sus propuestas, si sabemos negociarlas correctamente. Aquí es donde podemos ver esta inteligencia funcionar. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ninguna asignatura vinculada directamente con esta inteligencia. También cuando estamos en los recreos y estamos jugando con los demás, si pasa algo, ¿no? Si nos enfadamos con una persona, ahí también podemos ver si sabemos convivir con ese problema y solucionarlo sin violencia de la mejor forma posible. La cuarta inteligencia es la inteligencia intrapersonal, que la podemos definir como la capacidad que tenemos de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra imagen, sobre nuestra forma de entender el mundo. La asignatura que está relacionada directamente con esta inteligencia podemos decir que es filosofía en la ESO o sus amigas o sus hermanas que son la ética o educación para la ciudadanía. Y en bachillerato directamente pues historia de la filosofía. Un ejemplo claro es cuando hacemos preguntas interesantes tanto en esas asignaturas como en otras. Por ejemplo, si preguntamos en física o en química cosas relacionadas con el mundo o preguntas sobre por qué pasan algunas cosas y no otras. La siguiente inteligencia es la inteligencia corporal o kinestésica, que es la capacidad que tenemos de hacer cosas con nuestro cuerpo, sea coordinándolo en los deportes, sea bailando o sea incluso dibujando. Las asignaturas que están más relacionadas con esta inteligencia podemos decir que son educación física, tanto en la ESO como en bachillerato. Aunque también cabe decir que alguna asignatura como plástica también deja ver esta inteligencia, por ejemplo, cuando dibujamos en la ESO. La siguiente inteligencia es la inteligencia visoespacial, que es la capacidad que tenemos de hacer representaciones mentales sobre espacios físicos. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer dibujos a escala, cuando tenemos que interpretar mapas. Las asignaturas que están más relacionadas con esta inteligencia serían plástica y tecnología en el caso de la ESO y en el caso de bachillerato tendríamos dibujo técnico y volumen. Un ejemplo claro es cuando vamos de excursión con el colegio a un monte y vas tú y tu grupito alrededor de él y alguno se pierde. Y hay alguno o alguna que se orienta muy bien dentro del bosque. Pues ahí tendríamos la inteligencia visoespacial funcionando correctamente. La siguiente inteligencia es la inteligencia naturalista, que es la capacidad que tenemos de buscar e identificar patrones en la naturaleza. Por ejemplo, tamaños, formas y colores. La asignatura que está más relacionada con esta inteligencia serían las ciencias naturales en la ESO, e incluso física y química, y luego en bachillerato, física y química. ¿Nunca habéis visto a un compañero o compañera que distingue, por ejemplo, dos hojas muy parecidas, o que tiene capacidad para ver detalles en cuadros que a vosotros se os escapa? Pues ahí tendríamos la inteligencia naturalista en acción. La última inteligencia sería la inteligencia musical, que es la capacidad que tenemos para hacer composiciones musicales. Por ejemplo, tener buen oído, entender el ritmo, la melodía, escribir canciones, hacer rap o incluso cantar.
La asignatura que está relacionada directamente con esta inteligencia pues sería música, tanto en la ESO como en bachillerato. ¿Nunca os ha pasado que tenéis compañeros y compañeras que cantan de maravilla desde que son muy pequeños o que escuchan una melodía y saben directamente qué canción es sin usar Shazam? Pues ahí tendríamos la inteligencia musical en acción. Ahora os voy a hablar del talento. Antes mi hermano os ha estado hablando de las 8 inteligencias múltiples, qué asignaturas son las que se relacionan y qué significan cada una de las inteligencias, para que todo el mundo pueda entenderlo. Ahora os voy a hablar del talento. El talento, para que todos nos entendamos, es una de estas inteligencias de las que tenemos todos, pero muy desarrolladas. ¿Por qué esto es importante? Porque no todo el mundo tiene un talento, o no todo el mundo puede tener un talento en cierto tipo de inteligencia. Algunos talentos son por carga genética, porque es hereditario, y otras veces es posible que ese talento pueda mejorarse, o en este caso pueda aflorar a partir de la adolescencia o incluso a edades más tempranas. Lo que es importante para poder detectar si tenemos un talento en alguna de estas inteligencias es observar, aparte de en el aula, en el ocio. ¿Por qué? Porque el ocio es ese gran espacio que tenemos todos siendo adolescentes en el que dedicamos gran parte del tiempo. Y por ejemplo, si yo creo que puedo tener una buena inteligencia lingüística si en mi tiempo de ocio me dedico, por ejemplo, a hacer rap o a cantar o incluso a estudiar idiomas porque tengo ese interés, lo más probable es que tenga, por un lado, un gusto por ese tipo de actividades y ese tipo de inteligencia, y dos, también es muy probable que tenga un talento. ¿Qué es lo que pasa? A veces que la realidad es bastante puñetera. ¿Y por qué? Porque puede ser que nos guste algo y que sin embargo no tengamos un talento. Porque como os hemos comentado, un talento es una inteligencia muy desarrollada. Y a veces nos puede gustar algo y que no tengamos un talento para ello. A mí me puede gustar mucho la medicina o la física cuando la observo, pero sin embargo no tengo un talento para ser un buen médico, salvo que queramos ir a urgencias. Entonces, para resumir, un talento es una inteligencia muy desarrollada. ¿Todo el mundo puede tener ese talento? No. Y también, y por otra parte, muy importante, el tener un gusto no implica que tengamos que abandonarlo porque no pueda ser un talento. Ese gusto es parte de nosotros y tenemos que desarrollarlo en forma de hobby y sobre todo en nuestro tiempo de ocio. Porque no podemos olvidar que ser estudiantes es algo más que una nota. Ser estudiante es un proceso evolutivo, así que por favor, seguid educándoos y en este caso, seguid desarrollando vuestros hobbies o vuestros talentos. Hasta aquí la clase de hoy. Si has aprendido algo, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos el jueves en La Otra Pizarra.